continuación desarrollaremos un programa en el que deberemos ejecutar un conjunto de instrucciones y un número de veces determinado. Este número de veces aún no es conocido o lo será y eso lo estableceremos durante el desarrollo del ejercicio. El problema que vamos a resolver es el diseño de un programa que nos va a permitir calcular para un supermercado el total de las ventas y cuánto fue el valor promedio de la compra de los clientes. Para eso vamos a utilizar entonces las siguientes variables. Un acumulador de ventas, que es el que nos va a almacenar el total de las ventas. Va a ir acumulando las ventas de cada uno de los clientes. Y será un acumulador ya que no sabemos cuánto se acumulará en cada iteración del ciclo. Un contador de clientes, y lo llamaremos contador básicamente porque conocemos con precisión cuánto es el incremento en cada iteración. Sabemos que en cada iteración del ciclo vamos a contar un cliente. Y un switch, que será nuestra variable de control para determinar en qué momento yo debo salirme del ciclo. Algo así como, bueno, sabemos cuántos clientes entran a un supermercado en una jornada de trabajo. Como eso no lo sabemos, vamos a necesitar un switch que esté preguntando, una variable de switch que esté preguntando, hay clientes, llega un cliente nuevo. En el momento en que no lleguen nuevos clientes, pues diremos, ya es necesario salir del ciclo. Y este switch le hemos declarado de tipo entero básicamente para hacer algo, y es que cuando tengamos un nuevo cliente, digamos que el usuario va a poder ingresar un número, por ejemplo el número 1, pero que cuando no hayan más clientes, el usuario puede ingresar, por ejemplo, un 0, y eso nos va a permitir a nosotros entonces que cuando haya un 0, el ciclo se rompa. Como ya sabemos que no conocemos el número de iteraciones del ciclo, ya hemos establecido que no conocemos el número de iteraciones del ciclo, ya sabemos entonces que vamos a necesitar utilizar una estructura cíclica del tipo mientras. Por otro lado, entonces vamos a utilizar una variable que denominaremos promedio. Hay que mostrar el valor promedio de la compra de los clientes, y entonces este promedio nos va a servir para calcular y mostrar el promedio de esas ventas. ¿Cómo lo calcularemos? Por aquí ya hay una pista de cómo se calcula. Diremos que el total de las ventas se va a dividir entre la cantidad de clientes que entran al supermercado. Hemos entonces también previamente diseñado el formulario en el que tenemos una caja de texto con su respectiva etiqueta en la que vamos a mostrar la cantidad de clientes y una caja de texto para mostrar el promedio de las ventas. Como lo que vamos a utilizar es una estructura cíclica, no se recomienda cargar los datos para cada cliente en cajas de texto, porque él va a preguntar un número indeterminado de veces si hay un cliente o no, y luego preguntará cuánto es lo que ese cliente ha comprado. Esto hace que se requiera utilizar como mejor instrumento, pues entonces, por ejemplo, un input box. La única variable que eventualmente podremos necesitar, bueno, que será importante utilizar, será la variable que nos permita almacenar el valor de la compra de cada uno de los clientes. Y esta variable pues debería ser de tipo doble, básicamente porque un cliente podrá comprar un artículo que tenga un valor en centavos, o sea, no solamente serán cifras enteras. Y con esto ya estamos preparados para empezar a trabajar. Muy bien. Ya sabemos que para empezar a programar, entonces vamos a hacer doble clic sobre el botón que será el que va a disparar el conjunto de instrucciones que nos van a ayudar pues a resolver nuestro problema.
Acabamos de hacer doble clic entonces en el botón iniciar. ¿Y qué va a hacer el botón iniciar? Entonces digamos que lo primero será leer la variable. ¿Cuál variable es la que debería leer? Siempre hay un leer, una asignación externa en principio. En este caso, ¿vamos a preguntar por el número de clientes? No, vamos a preguntar si tenemos un cliente. Y para preguntar eso, entonces vamos a utilizar nuestra variable switch. Ya a nuestro switch le vamos a llevar entonces un input box que muestre un mensaje que diga algo así como hay un nuevo cliente para ingresar. El resultado de lo que aparezca en esa caja de texto entonces se almacenará en la variable switch. Podríamos acompañar este mensaje con una instrucción que sea algo como digite 1 si es cierto o 0 si no hay más clientes. Esto le ayudará pues obviamente al usuario a digitar el valor correcto. ¿Qué sigue a continuación? Verificar que se ejecute ese número de instrucciones, un número determinado. Cuando utilizamos una estructura cíclica como mientras, recuerden que siempre se lee la variable de control antes de entrar al ciclo y se lee la variable de control antes de salir del ciclo. Vamos a abrir nuestro ciclo entonces y nos dice que vamos a ejecutar en nuestro ciclo, que vamos a hacer un do while mientras que el switch sea igual a 1. Si el switch es igual a 1, entonces ejecutamos las instrucciones que están dentro del ciclo. Fíjense que automáticamente el programa de desarrollo nos inserta el cierre del ciclo con un loop. Y empezamos a preguntar entonces por el valor de la compra. Esta va a ser la variable que nos va a almacenar cuánto es que ha comprado cada cliente. Para hacerlo entonces también utilizamos un input box con un mensaje que seguramente dirá ingrese el valor de compra. Luego de haber ingresado el valor de compra y que nos lo tengamos almacenado en esta variable, entonces vamos a proceder a acumular ese valor de compra, y para eso tenemos esta variable acumventas y vamos a decirle a acumventas, le llevamos el valor que ya tenía más el valor de la compra. Observen que estoy sumando en la variable acumventas lo que ya tenía almacenado. Es un acumulador. Es importante que tengamos en cuenta entonces siempre que los acumuladores deben inicializarse antes de entrar a los ciclos. Antes de empezar el problema, nosotros sabemos que hemos acumulado hasta este momento un valor de 0, o sea, no hemos acumulado ventas, el acumulador está en 0 y hay que dejarlo en ese valor. Y una cosa similar nos va a suceder con el contador. Ya hemos acumulado las ventas, lo que debemos hacer es contar a este cliente. Nuestros clientes los estamos contando con esta variable. Vamos a poner aquí el contador de clientes y le vamos a decir que ese contador se va a incrementar en 1. Claro, estamos suponiendo que ha ingresado un cliente y a ese cliente al que le hemos preguntado cuál es el valor de su compra. Repito, nos sucede lo mismo con el contador y es que los contadores, igual que los acumuladores, deben ser inicializados antes de entrar al ciclo. ¿Cuántos clientes tengo antes de entrar al ciclo? Tengo 0 clientes y ese es el valor en que se debe inicializar. Después de terminar el ciclo, en este momento, esta estructura cíclica, se está encargando entonces de
capturar el valor de compra de cada cliente, acumular las ventas y contar los clientes. Esta variable que está aquí, esta variable es la que controla el ciclo. Por eso se lee antes de entrar, pero debe leerse también antes de salir del ciclo. Observen que leo antes de entrar y antes de salir del ciclo. Vamos a hacer aquí la observación. Vamos a leer la variable de control antes de entrar al ciclo. Y vamos a leer nuestra variable de control antes de salir del ciclo. Muy bien, después de las instrucciones que se ejecutan dentro del ciclo, yo cierro mi ciclo y se hacen todos los cálculos que correspondan a promedios y porcentajes. En este caso lo que tenemos es un promedio. Vamos a calcular nuestro promedio en esta variable. Y en esta variable entonces vamos a almacenar el resultado de dividir el acumulador de las ventas sobre el contador de clientes. Con esto terminado, lo que nos falta es imprimir, es decir, llevar a la caja de texto de promedio y a la caja de texto de clientes lo que hemos calculado. Empecemos por la caja de texto de clientes. En el atributo .text, ahí vamos a llevar el contador de clientes. Y a la caja de texto de promedio, en el atributo .text, vamos a llevarle el resultado de la variable promedio. Y hemos terminado. Vamos a verificar que este programa quedó bien desarrollado, es decir, vamos a hacer un debug. Muy bien, empezamos con iniciar. Hace la pregunta, ¿hay un nuevo cliente para ingresar? Digite 1 si es cierto o 0 si no hay más clientes. Sí, si hay más clientes, 1. Aceptar. Ingrese el valor de compra. Ingresemos este valor. ¿Hay un nuevo cliente? Digamos que sí. Pongámosle otro valor. Nuevo cliente, sí. Otro valor. Digámosle que no hay más clientes, entonces vamos a presionar 0. El programa ha calculado que hay 3 clientes y que el promedio de ventas es de 53.400 pesos para los valores que hemos insertado en este ejemplo. Basta con programar los botones que restan. El botón salir lo hemos programado ya en varias oportunidades, de manera que no nos resulta nuevo, pero sí tenemos aquí un botoncito sobre el que quiero que volvamos a prestar atención, es el de limpiar. Lo que queremos hacer con este botón limpiar es poner las variables en su estado inicial, pero además vamos a hacer que estas cajas de texto ya no tengan información. Recuerden que las variables que hemos inicializado son estas dos. Vamos a aprovechar este botón de limpiar para inicializar esas variables en 0, pero además para poner las cajas de texto de clientes. Recuerden que siempre es en el atributo .text. Vamos a llevarle una cadena vacía. Y lo mismo haremos con la otra caja de texto que es la de promedio. Y vamos a llevarle también una cadena vacía. Y con esto prácticamente hemos terminado nuestro programa. Vamos a verificar nuevamente. Vamos a iniciar. Si hay un cliente, valor de la compra 20.000. Si hay cliente, valor de la compra 30.000. Si hay cliente, valor de la compra 20.000. Si hay cliente, valor de la compra 30.000. No hay más cliente. En efecto tengo 4 clientes con un valor promedio de ventas de 25.000. Si hacemos clic en limpiar,
Ya están vacías nuestras cajas de texto y el botón salir. Muy bien, espero que este pequeño tutorial haya servido para aclarar muchas de sus inquietudes.